Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto nuevamente estar aquí y sabiendo que usted pues me está escuchando, aunque sea por este medio. Y quiero saludar a algunos hermanos que yo veo aquí. Hermana Nayeli Álvarez, me da gusto. Justina Márquez, hermano Víctor, Abneri León, mi hermana, la hermana Teo. Bueno, son algunos hermanos que aquí me aparecen, hermana Norma Martínez, hermana Patricia Rubio, Antonio Rincón, Jazz Méndez, Naún Albores. Bueno, pues les mando un saludo, un abrazo virtual, como dicen. Me da mucho gusto estar aquí y pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, hermanos. ¿Y qué les parece si iniciamos con una oración? Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos. Señor, en esta hora le damos gracias, Padre, porque usted es bueno, Señor, porque usted, Señor, me permite poder servirle a través, Señor, de compartir su palabra, sabiendo, Señor, que es un privilegio el poder servirle, Señor, y el que usted nos haya escogido, Padre, para poder predicar y anunciar su palabra. Gracias, Padre, porque realmente sabemos que trabajamos no para algo que perece, Señor, sino algo que nos lleva a vida eterna. Gracias, Padre eterno, te pido en esta hora que también sea tu Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos, Señor, y haciendo también, Señor, entender lo que tú quieres hablar el día de hoy. Gracias, Señor, por este momento. Ponemos todo en tus manos y que esta palabra, Señor, también cumpla el propósito por el cual usted la ha enviado, Señor. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya estamos a punto de terminar el libro de Isaías y ha sido de bendición. El día de ayer veíamos en el capítulo 64 esa oración de Isaías, cómo Isaías recuerda cómo ese Dios fue con ese pueblo de Israel como un padre, pero también recuerda cómo fue Israel con ese Dios. Realmente fue un pueblo rebelde. Y Dios hoy, en el capítulo 65, y va a llegar hasta el 66 ya para terminar, nos va a hablar de esa respuesta que Dios da a este profeta, o lo que realmente también el profeta está anunciando. Y hoy quiero que veamos ahí en el capítulo 65, hermanos, vamos a su Biblia, Isaías 65, el capítulo que nos tocó meditar el día de hoy. Quiero que lo busque y juntos vamos a leer el pasaje. No voy a explicar mucho porque en realidad usted ya lo meditó. ¿Está ahí conmigo, hermano? Vamos a leer, dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Qué está diciendo Dios, hermanos? ¿A quién se dio a conocer? ¿De quién está hablando? Realmente está hablando de los gentiles. Aquí en este verso 1 se está refiriendo al pueblo, o al pueblo que no era pueblo, ¿verdad? O sea, los gentiles realmente. Dice ahí: dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, ¿verdad? Se está refiriendo a los gentiles. Pero después, en el verso 2, realmente aquí sí va a referirse a su pueblo. ¿Sí? Si nosotros fuimos a Romanos cuando meditamos, o después de que meditamos para investigar o saber un poquito más, dice en Romanos Pablo, y dice acerca del pueblo de Israel: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos, dice, de sus pensamientos. ¿Cómo era este pueblo? Dice que Dios siempre extendió sus manos a este pueblo que andaba tras sus propios pensamientos, tras un pueblo que no era bueno, dice así. ¿Qué es esto, hermanos? Era un pueblo que no le reconocía como su Dios, como su Rey, como su Salvador. Pero dice así de su pueblo, dice el verso 3: pueblo
que en mi rostro me provoca de continuo a ira. Ahorita vamos a ver esto, hermanos. Sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos. ¿Qué se refiere? Que este pueblo ofrecía a otros dioses, ¿verdad? Incienso o aún dice sacrificios. Dice el verso 4, que se quedaban en los sepulcros y en lugares escondidos, dice, pasan la noche. ¿Qué es esto? Consultan a los muertos, pero ¿qué más hacían? Que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Esto era permitido, hermanos? Creo que no, ¿verdad? Ellos lo sabían. Y es más, ¿qué dice el verso 5? Que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son, dice Dios, ellos son como humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¿Qué está diciendo Dios, hermanos? ¿Por qué Dios dijo en el verso 2, en el verso 3, dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacía este pueblo, hermanos? Dice que ofrecían a ídolos. ¿Qué más? Consultaban a los muertos, comían cerdo, algo que estaba prohibido, ¿verdad? Y además decían, mira, no te acerques a mí. ¿Por qué? Porque yo soy más santo que tú. ¿Qué hacían, hermanos? ¿Por qué dice Dios que lo provocaban a ira? Porque este pueblo sabía lo que era bueno. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Y sin embargo, ¿qué hacían? Provocaban a ira a Dios. Ellos sabían, ellos tenían la ley, ellos sabían lo que estaba permitido. Pero sin embargo, intencionalmente este pueblo no quería obedecer a Dios. Pero ¿qué dice Dios? Para mí son como humo. ¿Cómo es el humo, hermanos? ¿No es fastidioso cuando ya mucho tiempo está? ¿No lastima los ojos? ¿No lastima la nariz? Así está diciendo Dios. Este pueblo se cree santo, pero en realidad, para mí, hiede, dice en otra versión. Mire, vamos a seguir, vamos más adelante, hermanos, pero también Dios está diciendo que Él va a traer juicio, que Él va a traer castigo sobre ese pueblo. Dice el verso 6, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Dice el verso 7, por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. ¿Qué está diciendo Dios? Que va a traer ese pago a aquellos que no quieren buscarle, a ese pueblo de Israel que no quiere buscarle. Pero, ¿qué dice Dios en el verso 8, hermanos? Algo importante. Así ha dicho Jehová. Dice, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no los destruiré todo. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios va a, si hay, dice, mosto en un racimo, ¿qué es esto? Jugo de uva o vino en un racimo, dice, no lo desperdiciaré, sino que Él, dice el verso 9, mira, completa la idea, sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredar la tierra, y mis siervos habitarán allí. Dice el verso 10, y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. O sea, está poniendo el ejemplo de Sarón y Acor porque eran lugares muy secos, pero que aún, dice, va a haber pastos. ¿Para quiénes? Para ese pueblo que busca a Dios, o que buscó a Dios, dice aquí. Hermanos,
Pero dice el verso 11, pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministración y ministración, libación para el destino, o sea, aquellos que buscan a ese Dios de la fortuna, ese Dios del destino, ¿qué va a ser Dios? Yo también os destinaré a espada, y todos vosotros, dice, os arrodillaréis al desgolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste, dice, lo que no me agrada. Hermanos, ¿qué está hablando Dios aquí? Dios va a traer salvación. ¿Para quiénes? Para aquellos que le buscan. Pero también va a traer juicio para aquellos que le han dejado. Pero, ¿cómo va a traer salvación, hermanos? ¿A través de qué? Son los versos que siguen en realidad. Pero yo quiero aquí parar un poco y decir, está hablando, en el primer verso nos habló de los gentiles, ¿verdad que sí? Pero también habla que Él va a apartar un remanente. ¿De quiénes? De los judíos, de aquellos que quieren buscarle. Está hablando de dos pueblos, tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Está hablando de esos dos pueblos, que de esos dos pueblos Dios va a ser un solo pueblo, ¿sí? Pero ¿cómo, hermanos? A través de Jesucristo. Pero ahorita lo vamos a ver. Pero aquí tenemos que pensar algo, hermanos. Tenemos que pensar que está hablando tanto de judíos como gentiles. Pero tanto judíos como gentiles, si buscan a Dios, si creen realmente en ese Mesías que va a venir a salvarlos, van a tener esa salvación. Porque muchas veces nosotros podemos pensar, los gentiles sí creyeron en Dios. ¿No es cierto? Muchas veces nos gusta leer Juan cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos. Pero aquellos que le recibieron, hablando de gentiles, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es verdad de cierto modo, pero no todos los judíos rechazaron a Dios. Y no todos los gentiles aceptaron a Dios. Y además, si nosotros nos ponemos a pensar algo, hermanos, aquí, este pueblo de Israel, ¿de dónde aprendió todas estas prácticas? A consultar a los muertos, a comer comida que no debía comer. ¿De quién aprendió? ¿No de los pueblos cananeos que estaban a su alrededor? ¿No de los pueblos gentiles? En realidad este pueblo aprendió todas estas costumbres de los gentiles, hermanos. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Tanto gentiles como judíos, si me buscan, ¿qué va a hacer Dios? Los va a salvar. Pero tanto judíos como gentiles, si no le buscan, ¿qué va a venir sobre ellos, hermanos? Juicio de Dios. Miren, vamos al verso 13, hermanos, lo que les decía. Dice, por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí, dice, que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. ¿Qué está diciendo Dios? ¿A qué se refiere esto, hermanos? Está poniendo un ejemplo de aquellos que le van a buscar. Así le llama, aquellos mis siervos. O sea, los que van a buscar al Señor, sean judíos o sean gentiles. ¿Qué van a hacer los que le van a buscar? No tendrán hambre, no tendrán sed. ¿Y qué dice? Estarán alegres, estarán gozosos, ¿verdad? Pero aquellos que no, está hablando
lo contrario. Van a tener sed, van a tener hambre, van a aullar de tristeza. ¿Pero a qué se refiere esto, hermanos? ¿Por qué pone este ejemplo? Les voy a decir de esta manera. Cuando usted tiene todo, cuando tenemos comida, cuando tenemos agua, cuando nos sentimos que tenemos trabajo, que tenemos, voy a poner este ejemplo, que tenemos trabajo, que no estamos enfermos, no nos sentimos felices, no estamos gozosos, no muchas veces nos sentimos plenos porque tenemos todas estas cosas materiales, voy a decir así. Pero Dios se referirá a esto, a estas cosas materiales, cuando dice que aquellos siervos o aquellos que le van a buscar van a obtener todas estas cosas. ¿A qué se refiere, hermanos? En realidad está comparando, hermanos, esto con la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos en los evangelios, Jesús decía: vengan y coman de este pan que descendió del cielo. ¿Y quién era? Era Él mismo. ¿No le dijo a la samaritana también: yo te puedo dar de esa agua que nunca más tendrás sed? Y no es cierto que también tenemos gozo, que es algo pleno. Nos está diciendo que cuando ese Mesías venga, va a ser algo pleno, que nos tenemos que sentir que realmente no necesitamos nada, que ese Jesús cuando venga nos va a llenar, nos va a salvar. A esto se refiere, hermanos. En realidad está hablando de una salvación a través de Jesucristo. En este momento está diciendo: todo aquel que cree en ese Jesús será salvo. Pero aquel que rechaza, aquel que no quiere buscarle, ¿qué va a obtener? Juicio de Dios, hermanos. Y también algo hermoso que dice en los últimos versos, hermanos, verso 15, dice: y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor, dice, te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. ¿Sí? ¿Qué va a hacer aquellos que realmente quieren buscarle, aquellos que van a creer, que creen en ese Jesús? Los llamará por otro nombre. Y ustedes recuerdan anteriormente que también meditamos cuando decía que ya no se llamará más desamparada ni desolada, sino tendrá otro nombre: la deseada por Dios, o la esposa de Dios. Pero algo hermoso es el verso 16, dice, en esta versión dice así: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertos de mis ojos. Lo voy a leer en otra versión, hermanos. En la versión del lenguaje actual dice así: yo soy un Dios fiel y prometo que mis fieles seguidores dejarán de sufrir. En este verso, en esta versión, empieza con la última parte. Dice así: todo el que pida una bendición en el país la pedirá en mi nombre, porque yo cumplo lo que prometo. Y todo el que haga un juramento jurará en mi nombre, porque yo cumplo mis juramentos. ¿Qué está diciendo Dios? Que es un Dios que va a cumplir lo que ha dicho. ¿Qué va a traer? ¿Qué bendición habla aquí? Todo el que pidiere, dice, una bendición. ¿Qué bendición, hermanos? ¿No es esa salvación a través de Jesucristo? Es un Dios que va a cumplir lo que promete. ¿Y no ha cumplido? ¿No vino el Mesías? Sí, hermanos. Sí. Entonces podemos ver que es un Dios que realmente cumple. ¿Por qué quise hablar de esto, hermanos? Yo les quiero hacer una pregunta, ya que vimos rápidamente este pasaje. ¿Está hablando de aquellos que creen en Dios?
Dios va a traer salvación a través de Jesucristo. Realmente esto era lo que anunciaban todos los profetas. Pero aquellos que no creen, Dios, ¿qué va a traer? Juicio de Dios. Y yo les quiero hacer esta pregunta. Hermanos, la situación que estamos pasando, esta pandemia me refiero, ¿es juicio de Dios? Yo les pregunto. Tal vez en sus casas ustedes puedan estar diciendo sí, o puedan estar diciendo no, o puedan estar diciendo no lo sé, ¿verdad? Pero vamos a ver, a la luz de la Biblia, ¿qué nos dice? Porque este pasaje en realidad es juicio para aquellos que no creen y salvación, a la vez es salvación para aquellos que creen, hermanos. ¿Pero que creen en qué? En Jesucristo, ¿sí? En ese Jesús. Vamos a Juan, capítulo 13, hermanos. ¿Estamos ahí? 3:16, un pasaje muy conocido. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia qué nos dice. Dice así. Dice 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que este verso todos lo sabemos de memoria. Y realmente vemos cómo Dios dice aquí que mandó a su Hijo ¿para qué? Para salvación, ¿verdad? A todo aquel que en Él cree. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? O sea, Dios, su propósito es salvar al mundo ¿a través de quién? A través de Jesucristo. Pero vamos a seguir. Dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice, hermanos? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Hermanos, realmente lo que anunciaban los profetas, tanto Isaías como los demás, ¿qué está diciendo? ¿Qué están diciendo? Va a venir un Mesías. Tienes que creer en ese Mesías, ¿sí? Y tendrás que salvación. Pero, ¿qué es el no creer en ese Mesías, en ese Jesús? ¿Qué nos va a traer? Dice aquí, dice el 18 otra vez nuevamente, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿sí? O sea, el no creer en Jesús ya está bajo esa condenación, bajo esa ira de Dios, bajo ese juicio de Dios. Pero dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, ¿no les parece aquí que están de la misma manera como leímos en Isaías 65? Que sabiendo hacer lo bueno, voy a decirlo así, ese pueblo ya sabía lo que tenía que hacer, no lo hizo, sino que más bien dice que provocaban a ir a Dios, haciendo lo que no debían hacer. Lo mismo pasa aquí. Mire, dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas. O sea, amaron más andar en sus propios caminos. Amaron más andando en sus propios deseos, en lo que ellos anhelaban. ¿Y qué hacían? No se acercaban a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. O sea, ellos intencionalmente no se acercan a la luz, no van a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean descubiertas. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué es juicio de Dios? ¿Qué es estar bajo el juicio de Dios? Es no creer en Jesús. La gente que no cree en Jesús
está bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Vamos a ver un pasaje más. Cuando Jesús vino a esta tierra y el mundo o los hombres no le conocían, es estar bajo la ira, bajo el juicio de Dios. Pero este es en el tiempo de Jesús, ¿sí? Ya vimos también que en el tiempo de los profetas era lo mismo, hermanos. Algunos creyeron, ¿y qué dice Dios? Ellos iban a ser salvos. Otros le rechazaron. En el tiempo de Jesús, ¿qué pasa, hermanos? Jesús está ahí y ellos, teniendo a Jesús ahí, viendo a ese Jesús, no le creyeron. ¿Qué iba a pasar? Aquellos que no creyeron ya están bajo esa condenación. Pero ¿qué iba a pasar con aquellos que sí creyeron, hermano? Iban a ser salvos. Pero vamos también en el tiempo de los apóstoles. En Hechos, capítulo 2. En el capítulo 2 de Hechos nosotros sabemos, hermanos, que es la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la venida del Espíritu Santo, y en el capítulo 14, versículo 14, o en el título dice que es el primer discurso de Pedro. Pero yo solamente voy a leer, hermanos, el verso 19 y 20 hasta el 21, ¿sí? Acerca del derramamiento del Espíritu Santo, mire lo que habla. Dice así, el verso 19: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Hermanos, ¿por qué Pedro está trayendo esta palabra que nos habla en el libro de Joel en este tiempo cuando el Espíritu Santo vino? Porque esta palabra, cuando habla de que habrá prodigios en el cielo y fuego y vapor, muchos ya sabemos que no está hablando literalmente. No está hablando algo que literalmente va a pasar, sino se está refiriendo al juicio de Dios, ¿verdad? Tal vez para los que por primera vez escuchan esto tengan otro concepto o se necesite una explicación mayor, pero para los que realmente ya hemos escuchado esto varias veces, sabemos que en este pasaje se está refiriendo al juicio de Dios. Pero ¿por qué, hermanos, Pedro está interpretando juicio en la venida del Espíritu Santo? Pero también no solo juicio. Miren lo que dice el 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué pasará, hermanos? Será salvo. O sea, Pedro también está hablando de juicio y salvación. Hermanos, entendamos esto. Cuando Jesús vino, cuando el Espíritu Santo vino, es cierto que Jesús iba a traer salvación. Es cierto que el Espíritu Santo iba a traer salvación. Pero ¿para quiénes? Para aquellos que creen. Pero al mismo tiempo que iba a venir salvación para aquellos que creen, al mismo tiempo viene juicio. ¿Para quiénes? Para aquellos que no creen. ¿Sí? Para aquellos que realmente no creen en ese Señor. Hermanos, ahora yo les pregunto, ¿esto que estamos pasando es juicio de Dios? ¿O realmente la gente que no cree en Jesús ya estaba bajo el juicio de Dios? En realidad, todo aquel que no cree la Biblia nos está enseñando esto. ¿Qué es el juicio? Hermanos, la gente que no ha creído en Jesús está bajo ese juicio de Dios, bajo la ira de Dios. ¿Sí? Entonces yo
podría pensar, ¿cómo podríamos ver esto que estamos pasando, esta pandemia? ¿Cómo la podríamos ver, hermanos? Es algo que Dios me lo hizo ver de esta manera, hermanos. Y vamos a Apocalipsis. Capítulo 11. Versículo 13. ¿Estamos ahí? Dice así: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron, dice, en número de 7,000 hombres. Y los demás, ¿qué pasó con aquellos que no murieron en ese terremoto? Dice, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Hermanos, a través de estas circunstancias difíciles, ¿qué hacen las personas? ¿No muchos se están volviendo a Dios? A través de esta pandemia, muchos van a buscar a Dios. A través de estas circunstancias, muchos buscaron a Dios. Aquí lo está diciendo también que hubo un terremoto y dice que murieron muchos, pero aquellos que no, clamaron o dieron gloria al Dios del cielo. O sea, ¿qué está diciendo? Creyeron en ese Dios. Pero, vamos a capítulo 9, hermanos. Hay otros, verso 18. Dice, por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Vamos a saltarnos hasta el verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a imágenes de oro y de plata y de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Hermanos, a través de esto que Dios está permitiendo en realidad, sí es una situación difícil, pero muchos van a buscar a Dios. Muchos a través de esta circunstancia están buscando a Dios. Pero muchos, a pesar de que van a ver toda esta mortandad, a pesar de que van a haber desastres, ¿qué dice? No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Van a seguir buscando su idolatría. Van a seguir andando en sus propios caminos. Entonces, hermanos, yo les pregunto si esto que estamos pasando es bueno o es malo. Muchas veces podemos nosotros decir, pues es malo. Y sí, oramos a Dios para que Dios tenga misericordia y esto pronto pase. Pero a veces es necesario que pase esto, hermanos. Porque yo le quiero hacer esta pregunta. ¿No es cierto que a través de esto que estamos pasando, esto nos ha acercado más a Dios? ¿No hemos tal vez orado más por las personas que están sufriendo esta pandemia para que Dios las alcance? ¿No estamos orando por nuestro país? ¿No estamos orando por nuestros médicos? Realmente esta situación nos acerca más a Dios, hermanos. Y es necesario que pasemos esto. ¿Por qué? Porque cuando el hombre tiene todo, hermanos, se vuelve insensible a la voz de Dios. Cuando estamos bien, cuando no hay ninguna dificultad, nos volvemos insensibles a esa voz de Dios. Y perdón por el ejemplo que voy a poner, hermanos, pero a lo mejor nosotros anhelamos estar aquí en la iglesia. Ahora no nos podemos reunir. Y anhelamos estar ya otra vez juntos, escuchando la alabanza en vivo, adorando a ese Dios, adorándolo todos juntos. Anhelamos esto, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿qué pasaba cuando podíamos hacerlo?
¿No es cierto que muchas veces preferíamos quedarnos en casa? Porque a lo mejor estaba cansado, porque a lo mejor tenía otras cosas que hacer. ¿No es cierto, hermanos? Es verdad. Cuando todo está bien, cuando todo va bien, nos volvemos insensibles. Y a veces es necesario que Dios nos haga pasar por todas estas cosas para que realmente valoremos lo que es importante. Que yo creo que es esa salvación que nos lleva a vida eterna. ¿Y por qué quise compartir esto, hermanos? Porque realmente debemos entender que todos aquellos, hermanos, que no creen en Jesús, ya están bajo un juicio de Dios. No era necesario que a lo mejor pasara esta pandemia para saber que la gente que no cree ya está bajo el juicio de Dios. Pero también es cierto que a través de esta situación nos entra temor, ¿verdad? Nos entra angustia, dolor, preocupación, tristeza, porque yo lo digo por mí. A veces yo he sufrido de mis nervios por toda esta situación que está pasando, pero yo entendí esto, hermanos. Yo entendí esto, Dios me hacía ver lo que les voy a decir. Pero aún Dios me lo haya dicho, aún es difícil para mí, hermanos. Pero todos los días oro por esto. Yo le pido a Dios que Dios me deje ver las circunstancias a través de sus ojos, a través de ojos espirituales. Es como nosotros debemos ver lo que está pasando, hermanos. A través, hermanos, de los ojos de Dios. No en mi humanidad, porque nuestra humanidad, hermanos, vamos a querer que todo vaya bien, que no pase nada, que no pase, que todos estemos felices, que no haya ninguna preocupación. Yo creo que en nuestra humanidad todos anhelamos esto, pero tenemos que aprender a ver las circunstancias a través de los ojos de Dios y poner nuestra confianza, hermanos, a través de esos ojos espirituales que Dios nos está dando y esa confianza en que Dios está cumpliendo su propósito. Dios, en medio de esta situación que está permitiendo, está cumpliendo su voluntad. ¿Sí, hermanos? Nosotros debemos aprender de Pablo. Pablo pasó mucho sufrimiento. Yo creo que muchos conocemos la vida de Pablo. Pero ¿cómo Pablo veía esas circunstancias? Pablo estaba sobre los problemas, hermanos. No los problemas estaban sobre Pablo. Así nosotros tenemos que pedirle a Dios, enséñenos a ver con sus ojos esta circunstancia y poder descansar en que usted está cumpliendo su propósito en medio de todo esto que estamos pasando. Entonces, yo los dejo con esto, hermanos, que realmente aprendamos a ver los problemas, las dificultades con los ojos de Dios y no con nuestra humanidad. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a hacer una oración. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que usted permite todos los desastres naturales, tal vez, esta pandemia que ahora estamos pasando, para que el hombre se acerque a usted. Para que el hombre realmente reconozca que usted es Dios. Y realmente, si esto nos ha llevado a acercarnos cada día más a usted, es una bendición, Señor. Aunque es difícil, tal vez, en ese momento verlo, Señor.
pero realmente ha sido una bendición, Padre, la circunstancia que estamos pasando, que nos ha acercado a usted. Ayúdenos a ver la situación a través de sus ojos, Señor. No a través de nuestra humanidad, sino realmente a través de sus ojos, de su perspectiva que usted tiene, de su propósito, Señor. Gracias le damos, Señor, porque realmente queremos buscarle cada día, porque sabemos que tenemos esa salvación en Jesucristo. Y realmente, Señor, queremos que usted sea nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor, en cada momento, Padre. Ayúdenos, Señor, a soportar todo esto, Señor, a confiar en usted, a depositar nuestra vida en usted, Señor. Y realmente que a través de las circunstancias difíciles podamos tener esa paz suya. Gracias, Padre, porque usted es bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le agradezco a Dios por permitirme estar aquí, aunque hubo obstáculos para poder estar aquí. Dios me permitió estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra y bueno, pues ha sido una bendición, hermanos, y voy a dejar este lugar a Joel para que también él ore por las necesidades que tienen y pues también que les salude. Dios les bendiga, hermano.